Parte 4. El asalto. Mayo 122 d.V. No he de negar que entre los 12 miembros del jurado, dueño de la vida del prisionero, habrá un bandido o dos que sean más culpables que aquel a quien hoy juzgan. Shakespeare, medida por medida. 34. Apagad los motores. 4:40 horas. Remaron en la oscuridad los últimos 50 metros que los separaban de la costa y arrastraron las lanchas a la orilla. Unos cientos de metros al sur, el brillo del butano ardiendo parpadeó en el cielo. Michael comprobó su fusil, amartilló su arma de mano y la devolvió a la funda. Los demás hicieron lo propio. Se dividieron en 3 grupos y corrieron por las dunas. El equipo de Rand tomaría los barracones de los trabajadores. Weir se encargaría de la radio y las salas de control. El grupo de Mako, el más grande, se reuniría con Greer para asegurarse el barracón del ejército y la armería. Entonces empezaría el tiroteo. Michael se llevó el radiotransmisor a los labios. Lucius, ¿estás en tu puesto? Roger. Esperando tu señal. Una línea de valla de 2 niveles dotada de torres de vigilancia protegía la refinería. El resto del perímetro era un campo de minas. Para acceder desde el norte no tenías más remedio que cruzar la puerta. Greer capitanearía el asalto frontal empleando un camión cisterna equipado con un arado. Un par de camiones cargados de hombres lo seguirían. Una ranchera en la retaguardia, armada con un calibre 51 lanzagranadas, se encargaría de las torres en caso de ser necesario. Michael había ordenado evitar las bajas siempre y cuando fuera posible, pero llegado el caso, los equipos se dispersaron a paso ligero. Mako y sus hombres se apostaron alrededor del barracón, un cobertizo alargado con puertas a ambos extremos. Esperaban encontrar 50 hombres armados en el interior, puede que más. Primer equipo. Listo. Segundo equipo. Roger. Michael miró su reloj. 4:50. Volvió la vista hacia Parche, que asintió. Michael apuntó al cielo su pistola de bengalas y disparó. Una explosión de luz y las instalaciones se dejaron ver a su alrededor en bloques de luz y sombra. Un segundo más tarde, Parche lanzó la granada de gas. Gritos y disparos procedentes de la puerta. Y luego, cuando el camión cisterna atravesó la verja, un fuerte choque. El gas empezaba a asomar por debajo de la puerta del barracón. Cuando la hoja se abrió, los hombres de Mako descargaron una bala de heno ardiendo. Los soldados que se disponían a huir saltaron hacia atrás, confundidos. Más hombres salían corriendo por detrás de estos, tosiendo y escupiendo. De rodillas, tirad las armas, las manos en la cabeza. Los soldados no tenían a dónde huir, cayeron de rodillas. Informad. Segundo equipo, en orden. Lucius, sin bajas. Ya vamos hacia allí. Primer equipo, los hombres de Mako se habían apresurado en atar las muñecas y los pies de los soldados con gruesas cuerdas. Casi todos seguían tosiendo, unos pocos vomitaban con impotencia. Equipo 1, informa. Un chasquido y luego una voz, no laderán. Todo bien. ¿Dónde estarán? Una pausa seguida de una risa. Tendrás que darle un minuto. La mujer esa lo ha zurrado de lo lindo. Había sido demasiado fácil. Mako esperaba encontrar más resistencia, algún tipo de resistencia. Estas armas están prácticamente vacías. Greer se las mostró. En ninguna de las recámaras de los soldados había más de 2 balas. ¿Y qué hay en el arsenal? Limpio como una patena. Esto tiene mala pinta. Un leve asentimiento por parte de Green. Ya lo sé, habrá que pensar algo. Fue Rand quien le trajo a Lore. La mujer llevaba las muñecas atadas. Al ver a Mako se sobresaltó, pero recuperó la compostura a toda prisa. ¿Me echabas de menos? Mako? Hola, Lore. Luego, mirando a Rand, quítale eso. Rand le desató las manos. Lore le había atizado un fuerte derechazo. Apenas si podía abrir el ojo izquierdo y tenía el puño de la mujer marcado en el pómulo. Michael se sintió casi orgulloso. Vamos a charlar a otra parte, propuso. La llevó al despacho de la jefatura de la refinería, el despacho de Lore. Desde hacía 15 años, era ella la encargada de dirigir la petrolera. Mako se sentó detrás de la mesa para dejar claro quién mandaba. Lore se acomodó delante de él. Había amanecido y el sol caldeaba la estancia con sus rayos. Lore parecía mayor, por supuesto, castigada por el sol y el duro trabajo, pero las condiciones físicas seguían ahí, la fuerza. ¿Qué tal está tu colega Dank? Michael le sonrió. Me alegro de verte. No has cambiado ni una pizca. ¿Te estás haciendo el gracioso? Lo digo en serio. Lore desvió la vista. Llevaba la furia grabada en el semblante. Michael, ¿qué quieres? Necesito fuel oil. 10 el pesado, del sucio. ¿Te propones entrar en el negocio? Es una vida muy dura. No te lo recomiendo. Él suspiró con fuerza. Ya sé que estás enfadada, pero tengo mis razones. ¿En serio? ¿Cuánto tienes? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Michael? No,
No, ¿qué? Yo tampoco me acuerdo. Era verdad, seguía siendo la misma. Michael experimentó un estremecimiento de pura atracción física. El poder de aquella mujer no había disminuido. Mako se retrepó en la silla, unió las yemas de los dedos y dijo: tienes programada una gran entrega al depósito de Kerville dentro de 5 días. Súmale eso al contenido de los tanques de almacenaje e imagino que contarás con cerca de 300.000 litros. Lore se encogió de hombros con ademán indiferente. ¿Me lo debo tomar como un sí? Tómatelo como te salga de las narices. Lo voy a averiguar de todas formas. Ella suspiró. Muy bien, vale. Sí, 300.000 más o menos. ¿Contento? Bien, lo voy a necesitar todo. Lore ladeó la cabeza. Disculpa, calculo que, con 20 camiones cisterna, lo podremos trasladar en un plazo de 6 días. Después liberaré a tu gente y aquí no ha pasado nada. Tienes mi palabra. Lore lo miraba fijamente. ¿Trasladarlo a dónde? ¿Para qué diablos necesitas 300.000 litros de combustible? Se encontraban en proceso de cargar los camiones cisterna. El primer convoy estaría listo para salir hacia las 9. Para Mako, eso implicaba 5 días mirando el reloj y gritando a pleno pulmón: moved el culo. Un inconveniente, puede que insignificante, puede que no. Cuando los hombres de Weir habían entrado en tromba en el cobertizo de comunicaciones, el operador de radio estaba enviando un mensaje. No tenían modo de averiguar cuál, por cuanto el hombre había muerto. La única pérdida de la mañana. ¿Cómo diablos ha sucedido? Weir se encogió de hombros. Lombardi creyó que tenía un arma. Pensó que nos estaba apuntando. El arma era una grapadora. ¿Ha llegado algún mensaje desde entonces? Preguntó Mako, al mismo tiempo que pensaba. Lombardi, tenías que ser tú, maldito idiota de gatillo fácil. Nada, de momento. Michael maldijo su estampa. Lamentaba la muerte del hombre, pero no estaba enfadado por eso. Deberían haber tomado la radio en primer lugar. Un error estúpido, seguramente no el primero. Establece contacto, ordenó, pero lo pensó mejor. No, espera a las 12. Es la hora a la que la refinería pasa su informe. ¿Y qué les digo? Perdón, hemos matado al operador de radio. Nos estaba apuntando con material de oficina. Weir lo miró de hito en hito. No sé, algo normal. Todo va de maravilla, ¿cómo estáis? Hace buen día, ¿verdad? El hombre se largó a toda prisa. Michael se encaminó al Humvee, en cuyo asiento trasero lo aguardaba Lore. Grant la había esposado a la barandilla de seguridad. Deberías pedirle a alguien que te acompañara, le aconsejó Rand. Michael recibió la llave de las esposas y subió al vehículo. Echó un vistazo a Lore por el espejo retrovisor. ¿Prometes portarte bien o necesitas un canguro? El hombre que os habéis cargado se llamaba Cooley. Era incapaz de matar una mosca. Mako miró a Aran. Todo irá bien. Tú saca ese diésel de ahí. El viaje al canal duró 3 horas. Lore apenas si pronunció palabra y Mako no hizo el menor esfuerzo por sacarla de su mutismo. Estaba teniendo un día duro, el final de su carrera profesional, la muerte de un amigo, la humillación pública. Todo por culpa de un hombre al que tenía sobrados motivos para despreciar. Necesitaba un tiempo para adaptarse a la nueva situación, sobre todo habida cuenta de lo que Mako se disponía a contarle. Pasaron entre las alambradas y cruzaron el espigón. Michael detuvo el camión detrás de un cobertizo de maquinaria al borde del muelle. Desde allí, el Bergensfjord no era visible. Se disponía a hacer una presentación por todo lo alto. Bueno, ¿me vas a decir qué hago aquí? Michael le abrió la portezuela a Lore y le quitó las esposas. Mientras ella bajaba del Humvee, él extrajo su arma de mano y se la tendió. ¿Qué es esto? Una pistola, obviamente. ¿Y me la das? Tú escoges. Si me disparas y te llevas la camioneta, llegarás a Kerville hacia el anochecer. Si te quedas, sabrás de qué va todo esto. Pero hay reglas. Loren no respondió. Se limitó a enarcar una ceja. La primera regla es que no te podrás marchar a menos que yo lo autorice. No serás una prisionera sino una de nosotros. Una vez que te haya contado lo que está pasando, entenderás por qué. La regla número 2 es que yo estoy al mando. Puedes expresar tus opiniones pero jamás cuestionarme delante de mis hombres. Lore lo miraba como si Mako hubiera perdido la cabeza. Pese a todo, la oferta tenía que hacerse y la mujer debía escoger. ¿Y por qué diablos iba yo a querer unirme a vosotros? Porque estoy a punto de mostrarte algo que cambiará todo cuanto creías saber acerca de tu vida. Y porque, muy en el fondo, confías en mí. Ella lo miró con atención. Luego soltó una carcajada. Volvemos a las andadas. No me porté bien contigo, Lore. No estoy orgulloso de lo que hice. Te merecías algo mejor. Pero tenía mis motivos. Te he dicho que no habías cambiado y lo pienso de verdad. Por eso te he traído aquí. Necesito que me ayudes. Si me dijeras que no, lo entendería, pero espero que aceptes. Ella escrutó su rostro con desconfianza. ¿Dónde está Dank exactamente? Esto nunca tuvo nada que ver con el tráfico. Necesitaba dinero y fuerzas productivas. Más que eso, necesitaba absoluta discreción. Hace 5 semanas, Dank y todos sus lugartenientes fueron a parar al canal. El tráfico ya no existe. Únicamente quedamos yo y los hombres que me han prometido lealtad.
lealtad. Empujó el arma hacia ella. El cargador está lleno y hay una bala en el cañón. Lo que hagas es cosa tuya. Lore aceptó la pistola. La miró largo y tendido hasta que, con un profundo suspiro, se la encajó en la cintura de los vaqueros, en la base de la columna vertebral. Si te parece bien, me la quedo. Perfecto. Ahora es tuya. Debo de estar loca. Has elegido bien. Ya me estoy arrepintiendo. Solo te lo voy a decir una vez, pero me rompiste el corazón, ¿lo sabes? Lo sé, y me disculpo. Un breve silencio. A continuación, Lore asintió con un ligero cabeceo. Y bien, prepárate. Quería que Lore viera el Bergensfjord desde abajo. Era el mejor ángulo. No solo que lo viera, sino que lo experimentara, con el fin de que asimilara plenamente el alcance de lo que le iba a contar. Bajaron las escaleras que llevaban al dique seco. Mako esperó mientras Lore se acercaba al casco. Los costados del barco eran lisos y ligeramente curvados, cada uno de los remaches perfectamente afianzados. Lore se detuvo bajo las enormes hélices del Bergensfjord y alzó la vista. Mako quería que ella fuera la primera en hablar. Allá en lo alto, pisotones, hombres que se llamaban a gritos, el gemido de un martillo neumático. La enorme envergadura del barco amplificaba cada sonido como un gigantesco diapasón. Sabía que había un barco. Mako estaba parado a su lado. Ella se volvió a mirarlo. Sus ojos reflejaban una lucha interna. Es el Bergensfjord, dijo Mako. Lore abrió los brazos y miró a su alrededor. ¿Todo esto? Sí, por ella. Lore avanzó. Alzó la mano derecha y la posó contra el casco. Igual que había hecho Mako la mañana que vaciaran el dique seco de agua y el Bergensfjord se revelara en toda su oxidada e invencible gloria. Lore dejó allí la palma y luego, como sobresaltada, la retiró. Me estás asustando, confesó. Ya lo sé. Por favor, dime que lo has hecho para entretenerte, que no estoy viendo lo que creo que estoy viendo. ¿Y qué crees estar viendo? Un bote salvavidas. Su tez había perdido parte del color. No sabía dónde posar los ojos. Me temo que sí, respondió Mako. Mientes. Te lo estás inventando. Las noticias no son buenas. Lo siento. ¿Y cómo es posible que lo sepas? Hay mucho que explicar, pero sucederá. Los virales van a regresar, Lore. En realidad nunca se fueron. ¡Qué locura! La confusión de la mujer mudó en rabia. Estás loco. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Me temo que sí. No quiero saber nada de esto. Lore estaba retrocediendo. No puede ser verdad. ¿Por qué nadie lo sabe? Si fuera verdad lo sabrían. Mako, no lo saben porque no se lo hemos dicho. ¿Y quiénes sois, vosotros? Greer y yo. Un puñado de hombres. No hay otro modo de expresarlo, así que te lo soltaré sin más. Todo aquel que no embarque en este buque morirá y el tiempo corre. Hay una isla en el Pacífico Sur. Creemos que allí estaremos a salvo. Puede que sea el único lugar seguro. Tenemos provisiones y combustible para 700 pasajeros. Puede que para un puñado más. Mako no esperaba que fuera fácil. En otras circunstancias habría hecho lo posible por suavizar el golpe, pero Lore podía encajarlo, porque de esa pasta estaba hecha Lore de Beer. Lo que años atrás hubiera sucedido entre ambos no era sino un desdichado recuerdo para ella quizá. Una punzada fugaz de rabia y rencor que la asaltaba de tanto en tanto, pero Mako no sentía lo mismo. Ella formaba parte de su vida, una parte buena, porque era una de las pocas personas que lo habían entendido. Algunas personas se las arreglan para hacerte la existencia más soportable. Lore era una de ellas. Por eso te he traído. Tenemos un largo viaje por delante. Necesito el fuel oil, pero hay algo más. Los hombres que trabajan para mí, bueno, ya los conoces. Trabajan duro y me son leales, pero nada más. Te necesito. La lucha interna de Lore no había concluido. Pese a todo, Mako advirtió que sus palabras calaban hondo. Aun si lo que dices fuera verdad, empezó Lore, ¿qué pretendes que haga yo? El Bergensfjord, Mako se lo había dado todo, y ahora le daría algo más. Necesito que aprendas a pilotarlo. 35. El funeral se celebró a primera hora de la mañana. Un sencillo servicio en el cementerio. Meredith había pedido que no se anunciara públicamente la muerte de Vicky hasta el día siguiente. A pesar de su notoriedad, Vicky había sido una persona reservada que únicamente compartía su vida privada con un puñado de personas. Solo nosotros. Peter pronunció unas palabras, seguido de la hermana Peg. Meredith fue la última en hablar. Parecía tranquila, había tenido años para prepararse. A pesar de todo, dijo con un leve temblor en la voz, uno nunca está preparado del todo. A continuación procedió a narrar una serie de anécdotas divertidas que los hicieron llorar de risa a todos. Al final, todo el mundo estuvo de acuerdo. A Vicky le habría encantado. Se encaminaron a la casa que ahora pertenecía únicamente a Meredith. La cama de la sala había desaparecido. Peter deambuló entre los dolientes, funcionarios, militares, unos cuantos amigos, y luego, cuando se disponía a marcharse, Chase lo llevó aparte. Peter, si tienes un momento, me gustaría hablar contigo. Vaya, pensó Peter. El hombre había esperado lo justo. Ahora que Vicky los había dejado, Chase veía despejado el camino. Entraron en la cocina. Chase mostraba un nerviosismo poco habitual en él. Se toqueteaba la barba. Esto me resulta un tanto incómodo, reconoció. No hace falta que digas más, Ford. No pasa nada. He decidido no volver a presentar
presentarme a las elecciones. A Peter le sorprendió la facilidad con que había pronunciado las palabras. Se había quitado un peso de encima. Te daré todo mi apoyo. No creo que tengas problemas. Chase se quedó perplejo. A continuación soltó una carcajada. Me temo que me has interpretado mal. Quiero presentar mi dimisión. Peter estaba atónito. Estaba esperando a que Vicky, bueno, no quería decepcionarla, pero pensaba que siempre habías querido el puesto. Chase se encogió de hombros. Bueno, puede que sí, hace tiempo. Cuando ella te escogió me dolió lo suyo, no te lo voy a negar. Pero ya no. Hemos tenido nuestras diferencias en todo este tiempo, pero la mujer tenía razón. Tú eras el más adecuado para el puesto. ¿Cómo era posible que Peter hubiera juzgado tan mal a ese hombre? No sé qué decir. Di, buena suerte, Ford. Lo hizo. ¿Qué vas a hacer? Olivia y yo estamos pensando en Bandera. Allí hay buenos pastos. Llega el telégrafo a la zona. El pueblo será el primero en tener ferrocarril. Dentro de 50 años, supongo, haré ricos a mis nietos. Peter asintió. Es un buen plan. Sabes, si de verdad no vuelves a presentarte, me vendría bien un socio. ¿Hablas en serio? En realidad fue idea de Olivia. La mujer me conoce. Soy un tipo organizado. Si quieres tener el alcantarillado arreglado a tiempo, yo soy tu hombre. Pero un rancho requiere algo más. Requiere arrojo y capital. El mero hecho de que tú estuvieras implicado nos abriría muchas puertas. Pero yo no sé nada de vacas, Ford. Y yo sí. Aprenderemos. Es lo que hace todo el mundo últimamente, ¿no? Formaremos un buen equipo. Siempre ha sido así. Peter tenía que reconocerlo. La idea lo tentaba. De algún modo, a lo largo de los años, había pasado por alto que Chase y él habían acabado por trabar una buena amistad. ¿Pero quién se presentará si tú no lo haces? ¿Qué más da? Cada vez hay menos gente por aquí. Dentro de 10 años esto estará vacío, será parte de la historia. La gente se organizará a su manera. Tengo la intuición de que el siguiente que ocupe esa silla será el que apague la luz. Personalmente, me alegro de que no vayas a ser tú. Soy tu consejero, así que déjame aconsejarte una última vez. Retírate, hazte rico, deja una fortuna tras de ti. Vive la vida, Peter, te lo has ganado. Los demás ya se apañarán. Peter no podía discutir el argumento. ¿Cuándo necesitas que te conteste? Yo no soy Vicky. Tómate un tiempo para pensarlo. Es un gran paso, ya lo sé. Gracias, dijo Peter. ¿Por qué? Por todo. Una sonrisa partió de Chase. De nada. La carta está en tu escritorio, por cierto. Cuando Chase se fue, Peter se quedó un rato en la cocina. Salió unos minutos después para descubrir que casi todo el mundo se había marchado. Se despidió de Meredith y salió al porche, donde Apgar lo estaba esperando con las manos en los bolsillos. Chase ha dimitido. El otro enarcó una ceja. ¿Ahora mismo? ¿Por casualidad no te apetecerá presentarte a presidente? Ja. Un joven funcionario llegó trotando por el sendero. Le faltaba el aliento y sudaba la gota gorda. Obviamente, había recorrido una gran distancia. ¿Qué pasa, hijo? Señores, resolló, tienen que ver una cosa. El camión estaba aparcado delante del Capitolio. 4 soldados lo custodiaban. Peter destrabó la compuerta de cola y retiró la lona. Cajones militares llenaban el espacio, montones y montones. 2 soldados sacaron un cajón de la primera fila y lo dejaron en el suelo. Llevaba años sin ver uno, comentó Apgar. Las cajas procedían del fortín de Dank. En el interior, sellada al vacío en fundas de plástico, había munición .223, 5.56, 9 milímetros y .45 auto. Apgar rompió la funda de una bala, la levantó para verla a la luz y lanzó un silbido de admiración. Son de las buenas, del ejército original. Se levantó y se volvió hacia uno de los soldados. Cabo, ¿cuántos cartuchos tiene en su arma de mano? 1 y 1, señor. Démela. El soldado le tendió su arma. Apgar sacó el cargador, vació la recámara y luego llenó el cargador con un cartucho nuevo. Amartilló la pistola y se la tendió a Peter. ¿Quiere hacer los honores? Usted mismo. Apgar apuntó a una zona de tierra situada a 3 metros y apretó el gatillo. Sonó una detonación limpia que provocó una humareda de polvo. Veamos qué más tenemos, dijo Peter. Sacaron un segundo cajón. Este contenía una docena de M16 con cargadores de 30 disparos, también sellados, como recién salidos de fábrica. ¿Alguien ha visto al conductor? Preguntó Peter. Nadie lo había visto. El camión había aparecido sin más. ¿Y por qué iba Dank a enviarnos esto? Preguntó Apgar. A menos que hayas negociado algún trato con el del que yo no sepa nada. Peter se encogió de hombros. No hay trato que valga. ¿Y entonces cómo lo explicas? Peter desconocía la respuesta. 36. Entró en Texas por la vieja autopista 20. La mañana del 43º día, Alicia había recorrido medio continente a lo ancho. El avance fue lento al principio, pues tuvo que abrirse paso entre los detritos de la costa y luego viajar tierra adentro por las rocosas sierras de los Apalaches. Pero más adelante la ruta se suavizó y empezó a disfrutar del viaje. Los días se tornaron más cálidos, los árboles florecieron, la primavera se apoderó del mundo. Llovía durante días enteros, luego, súbitamente, el sol estallaba sobre la tierra. Noches espectaculares, despejadas y cuajadas de estrellas, la luna atravesando ciclos enteros. Ahora, sin embargo, se detuvo
detuvo a descansar. Alicia se tendió en el suelo, bajo la marquesina de una gasolinera, mientras Soldado pasía por allí cerca. Únicamente unas horas y luego seguirían avanzando. Le pesaban los huesos, notó como el sueño la vencía. A lo largo de su viaje, esa había sido la pauta. Días de vigilia, la mente tan despierta que casi experimentaba dolor físico, y luego caía como un pájaro abatido en pleno vuelo. Soñó con una ciudad. No se trataba de Nueva York, no era ninguna ciudad que hubiera visto ni que conociese. La imagen se le antojaba majestuosa. Flotaba en la oscuridad como una isla de luz. La rodeaban imponentes terraplenes que la protegían de cualquier peligro. En el interior se dejaban oír signos de vida, voces, risas, música, los gritos exultantes de niños jugando. Los sonidos la inundaron como una lluvia iridiscente. Cuánto deseaba Alicia hallarse entre los habitantes de esa ciudad tan feliz. Se encaminó hacia ella y empezó a recorrer el perímetro buscando un camino de entrada. No parecía haber ninguno, pero súbitamente encontró una puerta. Era minúscula, apropiada para un niño. Se arrodilló y empujó la manija, pero la puerta no cedió. Se percató de que las voces se estaban apagando. En lo alto, la muralla de la ciudad se perdía en la negrura. «Dejadme entrar». Alicia golpeaba la puerta con el puño. El pánico se había apoderado de ella. «Que alguien me abra, por favor. Estoy sola aquí fuera». Sin embargo, la puerta le negaba la entrada. Sus gritos mudaron en aullidos y entonces se dio cuenta. No había ninguna puerta. La pier era completamente lisa. «No me abandonéis». Al otro lado, el silencio había caído sobre la ciudad. Las personas, los niños, todos habían desaparecido. Siguió aporreando la pared hasta quedarse sin fuerzas y se desplomó en el suelo, sollozando con el rostro entre las manos. «¿Por qué me habéis abandonado? ¿Por qué me habéis abandonado?». Despertó al ocaso. Tendida en el suelo, inmóvil, parpadeó para librarse de los últimos retazos del sueño e, incorporándose sobre los codos, vio a Soldado plantado al borde del refugio. Volvió un ojo oscuro hacia ella. «Todo va bien. Ya voy». Kerville se encontraba a 4 días de camino. 37. Kerr y las niñas llevaban poco más de un mes viviendo con ellos. Al principio, a Caleb no le había importado. A Pim le venía bien tener a su familia cerca y las niñas adoraban a Theo. Sin embargo, con el transcurso de las semanas, el humor de Kate se fue ensombreciendo. Flotaba por la casa como gas. Cada día colaboraba menos en las tareas domésticas y pasaba largas horas durmiendo o sentada en las escaleras de entrada, mirando al vacío. «¿Cuánto tiempo piensa pasar arrastrándose por la casa?». Pim estaba lavando los platos del desayuno. Se secó las manos en un trapo y lo miró a los ojos con elocuencia. «Es mi hermana. Acaba de perder a su marido. Está mejor», pensó Caleb, pero no lo dijo. No debía. «Dale tiempo, Caleb». Caleb salió al jardín. Ella y Trasto jugaban en el exterior con Theo, que había aprendido a gatear. El niño se desplazaba a una velocidad increíble. Caleb les recordó a las niñas que no perdieran de vista a su primo y que no se alejaran de la casa. Estaba enganchando los caballos al arado cuando oyó un grito de sorpresa y dolor. Corrió en dirección al jardín al mismo tiempo que Kerr y Pim salían a toda prisa de la casa. «Quitádmelas de encima, quitádmelas de encima». Montones de hormigas correteaban por las piernas desnudas de ella, cientos de ellas. Caleb la levantó en volandas y corrió hacia el abrevadero mientras la niña se retorcía y chillaba entre sus brazos. La hundió en el agua y procedió a frotarle la piel arriba y abajo, a toda prisa, para retirarle las hormigas de las piernas. Ahora corrían por el cuerpo de Caleb también. Notó el mordisco eléctrico de sus mandíbulas en los brazos, las manos, el cuello. Ella se tranquilizó por fin. Sus gritos mudaron en sollozos convulsos. Un oscuro telón de hormigas muertas flotaba en la superficie del abrevadero. Caleb sacó a la niña del agua y se la tendió a Kate, que la envolvió en una toalla. Tenía las piernas llenas de verdugones. «Hay ungüento en casa», informó Pim por señas. Kate se llevó a ella. Caleb se despojó de la camisa por la cabeza y sacudió las hormigas, que se alejaron correteando. Él también tenía marcas de mordiscos, pero nada que se pudiera comparar a las de su sobrina. «¿Dónde están Theo y Trasto?», preguntó. «En casa». Las hormigas llevaban toda la primavera causando problemas. La gente atribuía la plaga al tiempo, al húmedo invierno, a la seca primavera, a un verano temprano, sorprendentemente cálido. Los montículos de los hormigueros, algunos de los cuales alcanzaban proporciones gigantescas, se multiplicaban por los bosques. Pim le lanzó una mirada inquieta. «¿Hay algo que podamos hacer? Esto no puede durar para siempre. Será mejor que los niños se queden dentro hasta que pase». Pero no pasó. Al día siguiente, el suelo de alrededor de la casa bullía de hormigas. Caleb decidió quemar los hormigueros. Sacó una lata de fuel del cobertizo y la llevó al lindero del bosque. Escogió el montículo más alto, 1 metro de ancho por la mitad de alto, lo roció con queroseno, encendió una cerilla y retrocedió para mirar. Un penacho de humo negro ascendió hacia el cielo y una inmensa horda de hormigas brotó del hormiguero. Al mismo tiempo, la superficie endurecida empezó a hincharse como un volcán y luego se abrió como una fruta madura. Una cascada de tierra se derramaba por los lados. Caleb se apartó a toda prisa. ¿Qué demonios había ahí abajo? Debía de ser una colonia gigante, millones de pequeños bastardos enloquecidos por el humo y
las llamas. El montículo se desplomó. Caleb avanzó con tiento. Las últimas llamas todavía chisporroteaban. Tan solo quedaba una oquedad hueca en la tierra. Pim se acercó por detrás. ¿Qué ha pasado? No estoy seguro. Sin moverse del sitio, contó otros 5 montículos. Voy a buscar la camioneta. Métete en casa. ¿A dónde vas? Preguntó Pim por signos. Necesito más gasolina. 38. El hombre zarigüeya había desaparecido. El hombre zarigüeya, pero también los perros, montones de ellos. Los perros campaban a sus anchas por la ciudad, sobre todo en la zona de la planicie. No podías dar 10 pasos sin ver a uno de esos malditos chuchos, todo piernas escuálidas, pelo apelmazado y ojos legañosos, olisqueando un montón de basura o hurgando en el barro alguna porquería llena de gusanos. Y ahora, de repente, no había perros. El hombre zarigüeya vivía en la zona del río, cerca del viejo perímetro. Su aspecto casaba con su ocupación, pálido y de nariz respingona, ojos una pizca saltones y orejas de soplillo. Vivía con una mujer a la que le doblaba la edad, aunque no era la clase de mujer con la que nadie querría vivir. Esta le contó que habían oído ruidos en el jardín de madrugada. Supusieron que serían zorros, por cuanto ya habían forzado los gallineros otras veces. El hombre zarigüeya agarró su escopeta y salió a mirar. Un disparo, luego nada. Eustace estaba arrodillado junto a los restos del gallinero, que parecía abatido por un tornado. Si había huellas, Eustace no pudo encontrarlas. La tierra del jardín estaba demasiado dura. Vio cadáveres de zarigüeya esparcidos por todas partes, despedazados y ensangrentados. A unos pocos metros, un par de estos animalillos correteaban por la tierra y lo miraban tristemente como testigos traumatizados. Eran bastante monas, en realidad. Cuando la zarigüeya que tenía más cerca se bamboleó hacia él, Eustace tendió la mano. Yo en tu lugar no lo haría, le advirtió la mujer. Son unas cabronas. Te arrancará el dedo. Eustace retiró la mano. Vale. Se puso de pie y miró a la mujer. Se llamaba Rena o algo parecido y era el ser de aspecto más desaliñado en el que Eustace había posado los ojos jamás. No sería de extrañar que sus padres se la hubieran entregado al hombre zarigüeya a cambio de comida. Abundaban ese tipo de cambalaches. Y dices que has encontrado la escopeta. La mujer acudió a la casa a buscar el arma. Eustace accionó el cerrojo y sacó un cartucho vacío. Le preguntó dónde lo había encontrado. Los ojos de la mujer iban cada uno por su lado. Eso dificultaba una pizca la conversación. En el mismo lugar exacto en el que tú estás ahora. Y no oíste nada más. Únicamente un disparo. Ya te lo he dicho. Eustace empezaba a preguntarse si no habría sido cosa de ella, si no habría disparado al hombre zarigüeya, arrastrado el cuerpo al río, destrozado los gallineros para ocultar sus huellas. Bueno, de ser así, seguramente tenía buenos motivos, y no sería Eustace el que hiciera nada al respecto. Informaré de la desaparición. Si aparece, avísenos. ¿Estás seguro de que no quiere entrar, Sheriff? La mujer le lanzó una mirada insinuante. Eustace tardó un segundo en comprender lo que le proponía. Los ojos disparejos lo miraron de arriba abajo para posarse por fin en los suyos con elocuencia. En teoría se trataba de un gesto seductor, pero más bien parecía el de una vaca puesta a la venta. La gente dice que está solo. Eustace no se inmutó. Bueno, un poco sí, pero a esa mujer la habían tratado como un objeto toda la vida. No conocía otro modo de relacionarse. No creas todo lo que oyes. ¿Pero qué voy a hacer si ha muerto? Tienes 2 zarigüeyas, ¿no? Consigue más. Esas son 2 machos. Eustace le tendió el rifle. Estoy seguro de que se te ocurrirá algo. Volvió a la penitenciaría. Free, sentado a su escritorio con las piernas en alto, hojeaba un libro ilustrado. ¿Ha intentado echarte un polvo? Preguntó sin alzar la vista. Eustace tomó asiento detrás de su mesa. ¿Cómo lo sabes? La gente dice que siempre lo hace. Pasó una página. ¿Crees que lo ha matado ella? Puede ser. Eustace señaló el libro con la cabeza. ¿Qué lees? Free levantó el libro para mostrárselo. Donde viven los monstruos. Es bueno, dijo Eustace. La puerta se abrió y entró un hombre sacudiendo el polvo de su sombrero. Eustace lo reconoció. Su esposa y él poseían una granja al otro lado del río. Sheriff, ayudante, lo saludó con sendas inclinaciones de cabeza. ¿En qué te podemos ayudar, Bart? El hombre carraspeó nervioso. Es mi esposa. No la encuentro por ninguna parte. Eran las 9 de la mañana. Hacia mediodía, Eustace había oído la misma historia 14 veces. 39. La tarde estaba avanzada cuando Caleb llegó al pueblo en la caleza. Las calles estaban desiertas. No se veía ni un alma. En las 2 horas que había durado el trayecto, no se había cruzado con nadie. La puerta de la tienda estaba cerrada. Caleb pegó los ojos al cristal. Nada, ningún movimiento en el interior. Se quedó quieto para oír el silencio. ¿Dónde demonios estaba todo el mundo? ¿Cómo se explicaba que George hubiera cerrado en mitad del día? Rodeó la tienda en dirección al callejón. La puerta trasera estaba entornada. Vio el marco astillado. La habían forzado. Regresó a la carreta para coger la escopeta. Abrió la puerta con la punta del cañón y entró. Fue a parar al almacén. El espacio estaba atestado. Sacos de pienso amontonados, rollos de tela de alambre, carretes de cadena y de cuerda. Únicamente quedaba un estrecho
estrecho pasillo libre de mercancía. «George», gritó. «George, ¿estás ahí?». Oyó y notó un crujido bajo sus pies. Un saco se había roto. Cuando se arrodilló para echar un vistazo al contenido derramado, sonó un tintineo encima de su cabeza. Retrocedió y apuntó con el rifle hacia el techo. Era un mapache. El animal estaba sentado en lo alto del montón. Se levantó sobre las patas traseras y frotó las delanteras al tiempo que lo miraba con una expresión de absoluta inocencia. «¿Ese desastre del suelo? Yo no he sido, colega. Venga, largo». Caleb empujó el cañón del rifle hacia él. «Mueve el culo o me haré un gorro contigo». El mapache bajó a toda prisa por el montón y salió. Caleb respiró profundamente para normalizar el ritmo de su corazón y cruzó la cortina de cuentas que daba a la tienda. La caja de seguridad en la que George guardaba las ganancias del día descansaba debajo del mostrador, en el sitio de costumbre. Recorrió los pasillos sin encontrar nada raro. De detrás del mostrador partía un tramo de escaleras que llevaba al segundo piso, a los aposentos de George, supuso. «George, ¿estás ahí? Soy Caleb Jackson. Voy a subir». Llegó a una única estancia decorada con muebles tapizados y cortinas en las ventanas. El ambiente acogedor lo pilló por sorpresa. Esperaba encontrar la típica madriguera de soltero, pero George estuvo casado en sus tiempos. La habitación estaba dividida en dos zonas, una de estar y la otra destinada al dormitorio. Una mesa de cocina, un sofá y butacas con protectores de encaje en los reposacabezas, una cama de hierro forjado con un colchón pandeado, el clásico armario tallado que heredan las familias, uno de esos que pasan de padres a hijos a lo largo de varias generaciones. Todo parecía en orden. Sin embargo, mientras Caleb inspeccionaba la estancia, empezó a notar ciertas cosas. Había una silla volcada, libros y otros objetos, una cazuela, un ovillo de lana, un farolillo, esparcidos por el suelo, un gran espejo de cuerpo entero, con bastidor, roto en su marco, la luna rajada en círculos concéntricos, como el reflejo de una telaraña. Al avanzar hacia la cama, notó el pestazo, el tufo rancio, biológico, de antiguos vómitos. El orinal de George descansaba en el suelo, cerca del cabecero, de ahí procedía el hedor. El edredón estaba amontonado de cualquier manera a los pies del colchón, como si un insomne lo hubiera apartado a patadas. En la mesilla de noche reposaba el arma de George, un revólver 357 de cañón largo. Caleb abrió el tambor y empujó la varilla de expulsión. 6 cartuchos le cayeron en la palma. Uno había sido disparado. Dio media vuelta y apuntó a su alrededor. A continuación bajó el arma y caminó hacia el espejo roto. En el epicentro de las grietas había un único agujero de bala. Allí había pasado algo. Saltaba a la vista que George había estado enfermo, pero no pudo deducir nada más. ¿Un robo? Sin embargo, la caja de caudales seguía intacta, y el agujero de bala le llamaba la atención. Un disparo directo, quizá, aunque por alguna razón parecía deliberado, como si, tendido en la cama, George hubiera disparado a su propio reflejo. En los surtidores del callejón llenó los bidones y luego los trasladó a la carreta. No le parecía bien marcharse sin pagar. Calculó el importe lo mejor que pudo y dejó los billetes sobre el mostrador con una nota. No había nadie. La puerta estaba abierta. «Me he llevado 50 litros de queroseno. Si el dinero no alcanza, volveré dentro de una semana para pagar el resto. Atentamente, Caleb Jackson». De camino hacia la salida del pueblo, pasó por el ayuntamiento para denunciar la desaparición. Alguien debería arreglar la puerta de la tienda, cuando menos, y cerrar el local hasta que supieran lo que había sido de George. Pero allí tampoco había nadie. La noche empezaba a caer cuando llegó a la granja. Descargó el queroseno, llevó a los caballos al cercado y entró. Pim estaba sentada con Kate junto a la apagada cocina de leña, escribiendo en su diario. «¿Has encontrado lo que buscabas?». Caleb asintió. Qué curioso, Kate era ahora la silenciosa. La mujer apenas se había alzado la vista de su labor de punto. «¿Cómo has encontrado el pueblo?». Caleb titubeó y a continuación respondió por signos. «Desierto». Cenaron tortillas de maíz, jugaron unas cuantas partidas de Go y se fueron a dormir. Pim cayó rendida al instante, pero Caleb durmió mal, apenas si pegó ojo. Su mente se pasó la noche como patinando sobre la superficie del sueño, igual que una piedra resbala sobre el agua sin llegar a romper su piel. Cuando el alba se aproximaba, dejó de intentarlo y salió al jardín. El rocío empapaba la tierra y las últimas estrellas se apagaban en un cielo cada vez más pálido. Los pájaros cantaban por doquier, pero no por mucho tiempo. Al sur, de donde procedía el clima, una muralla de nubes turbulentas se condensaba en el horizonte. Tormenta de verano. Caleb adivinó que tenía unos 20 minutos de margen antes de que llegara. Se concedió otro minuto para observarla antes de sacar el primer bidón de queroseno del cobertizo y transportarlo al lindero del bosque. No entendió lo que estaba viendo. Sencillamente, no tenía lógica. Puede que fuera un efecto de la luz, pero no. Los montículos habían desaparecido. 6 horas. Michael Fisher, jefe del tráfico, estaba parado en el muelle observando las primeras luces de la mañana. Un amanecer denso, nublado. Las aguas del canal, atrapadas entre las mareas, no se desplazaban ni un milímetro. ¿Cuánto tiempo llevaba sin dormir? Más que estar cansado, vivía sumido en un perpetuo agotamiento. Se sentía como animal
quemado por una energía vagamente letal, como si se estuviera consumiendo. Cuando esa energía se agotara, todo habría terminado, se esfumaría de un soplo. Salió de las entrañas del Bergensfjord con la intención de hacer algo que no lograba recordar. En cuanto había notado el azote del aire fresco, el plan había desaparecido de su mente. Deambuló por el borde del muelle y se sorprendió a sí mismo allí, de pie. 21 años, era sorprendente que tanto tiempo pudiera pasar sin más. Los acontecimientos te arrastraban en un abrir y cerrar de ojos. Ahí estabas, con dolor de rodillas, acidez de estómago y un rostro en el espejo que apenas reconocías, preguntándote cómo había sucedido. Si de verdad ese eras tú. El Bergensfjord estaba casi listo. Propulsión, hidráulicos, navegación, sistema eléctrico, estabilizadores, timón, las provisiones cargadas, los desalinizadores en marcha. Habían reducido el barco a su estructura más simple. El Bergensfjord era básicamente un tanque de combustible flotante. Con todo, habían dejado muchas cosas al azar. Por ejemplo, flotaría. Los cálculos en el papel son una cosa, la realidad otra muy distinta. Y, si lo hacía, podría el casco, ensamblado a base de 1000 placas distintas de acero recuperado, 1.000.000 de tornillos, remaches y remiendos soldados, soportar un viaje tan largo. ¿Les alcanzaría el combustible? ¿Y qué pasaba con el clima? Habida cuenta de que se proponían rodear el Cabo de Hornos, Mako había leído cuanto pudo encontrar sobre las aguas que se proponían cruzar. Las informaciones no eran buenas. Tormentas legendarias, contracorrientes de tal virulencia que te podían partir el timón, olas de enormes dimensiones que te podían enviar a pique en un instante. Notó que alguien se acercaba por detrás. Lore, bonita mañana, observó la mujer. Parece que va a llover. Ella se encogió de hombros, con la mirada puesta en el agua. Sigues siendo bonita. En realidad quería decir, ¿cuántas mañanas nos quedan? ¿Cuántos amaneceres que contemplar? Disfrutémoslos mientras podamos. ¿Cómo van las cosas por la timonera? Preguntó Mako. Lore resopló. No te preocupes, la consoló él. Todo irá bien. Una pincelada rosa teñía ahora las nubes. Las gaviotas pasaban volando a ras de agua. Sí que era una mañana preciosa, pensó Mako. Se sintió súbitamente orgulloso. Orgulloso de su barco, el Bergensfjord. Había surcado las aguas de medio mundo para probar la valía de Mako. Le había ofrecido una oportunidad y le había dicho, aprovéchala si puedes. Una luz brilló en la carretera del espigón. Ahí está Greer, dijo él. Será mejor que vaya. Michael remontó el muelle y alcanzó el primer camión cisterna justo cuando Greer bajaba de la cabina. Este es el último, informó Greer. Hemos vaciado 19 camiones, así que faltaba el último. ¿Algún problema? Una patrulla nos ha avistado al sur de los barracones de Rosenberg. Han debido de suponer que íbamos de camino a Kerville, imagino. Creía que ya nos habrían alcanzado a estas alturas, pero no ha sido así, por lo que parece. Michael echó un vistazo por encima del hombro de Greer y señaló a Rand. ¿Todo controlado? Los hombres pululaban por encima de los camiones. Rand miró a Mako y levantó ambos pulgares. Michael volvió a mirar a Greer. Saltaba a la vista que el hombre estaba agotado. Su rostro había adquirido un aspecto cadavérico, los pómulos afilados como cuchillos, los ojos enrojecidos y hundidos en las cuencas, la piel cenicienta y sudorosa. Una incipiente barba blanca le cubría las mejillas y el cuello, le olía el aliento. Vamos a comer algo, propuso Mako. No me importaría echar una cabezada. Desayuna conmigo primero. Habían plantado una tienda en el muelle con una cantina y unos catres para descansar. Michael y Greer se prepararon sendos tazones de gachas aguadas y tomaron asiento a una mesa. Había unos cuantos hombres más inclinados sobre sus desayunos, llevándose la sémola a la boca con movimientos robóticos, los rostros flácidos de puro cansancio. Nadie hablaba. ¿Todo lo demás está a punto?, preguntó Greer. Michael se encogió de hombros. Más o menos. ¿Cuándo quieres que inundemos el dique seco? Michael tomó una cucharada de gachas. Si todo va bien, el barco estará listo dentro de un par de días. Lore quiere inspeccionar el casco en persona. Una mujer concienzuda, nuestra Lore. Parche apareció por el otro extremo de la tienda. Con la mirada desenfocada, deambuló arrastrando los pies, levantó la tapa de la olla, decidió no comer nada y se apropió de un catre. Más que tenderse, se desplomó como un hombre alcanzado por una bala. Tú también deberías echar una cabezada, sugirió Greer. Michael soltó una carcajada triste. Sería fantástico, ¿verdad? Apuraron el desayuno y se encaminaron a la zona de carga y descarga, donde estaba aparcada la camioneta de Mako. Dos de los camiones cisterna ya estaban vacíos y aparcados a un lado. Michael tuvo una idea. Dejemos un camión lleno y llevémoslo al final del espigón. ¿Nos queda algún detonador de azufre? Seguramente. No hicieron falta
más explicaciones. Encárgate tú. Michael montó en la camioneta y dejó su bereta en el hueco de debajo del volante. Había encajado una escopeta de cañón corto con empuñadura de pistola y una bandolera con cartuchos de repuesto entre los asientos. Su mochila descansaba en el asiento del pasajero, más munición, una muda de ropa, cerillas, un botiquín de emergencia, una palanca, una botella de éter y un trapo, además de una carpeta de cartón cerrada con bramante. Mako arrancó el motor. ¿Sabes? Nunca antes he estado en la cárcel. ¿Qué tal se está? Greer sonrió desde el otro lado de la ventanilla abierta. La comida es mejor que aquí. Las siestas son sensacionales. Bueno, pues ya tengo un aliciente. La expresión de Greer se ensombreció. No puedes hablar de ella, Michael, ni de Carter. No me estás facilitando las cosas, ¿sabes? Ella lo quiere así. Michael miró fijamente a su amigo unos pocos segundos más. El hombre tenía un aspecto verdaderamente horrible. Ve a dormir, le dijo. Lo añadiré a mi lista de asuntos pendientes. Los dos hombres estrecharon la mano. Mako arrancó el motor. 41. Sentaos todos. El auditorio estaba lleno a rebosar. Todos los asientos ocupados y más gente apiñada en la parte trasera y en los pasillos. La sala apestaba a miedo y a cuerpo sin lavar. En la parte delantera de la sala, el alcalde, congestionado y sudoroso, golpeó el podio con el mazo pidiendo silencio con poco éxito. Tras él, los concejales del Estado Libre, un grupo de inútiles que Eustace no había visto jamás, buscaban papeles que revolver y botones que ajustar al tiempo que desviaban las miradas con expresión culpable, como un grupo de estudiantes acusados de copiar en un examen. Mi mujer ha desaparecido. ¿Y mi marido? ¿Alguien lo ha visto? ¿Y mis hijos? 2. ¿Y qué les ha pasado a los perros? ¿Alguien se ha fijado en eso? No hay perros por ninguna parte. Más golpes de martillo. Maldita sea. Vecinos, por favor. Y así hasta la saciedad. Eustace echó una ojeada a Free, que estaba de pie al otro lado de la sala mirando a su compañero con una expresión que venía a decir: ay, madre, esto va a ser divertido. Por fin la concurrencia guardó el silencio suficiente como para que el alcalde se hiciera oír. Vale, eso está mejor. Sabemos que todos estáis preocupados y queréis respuestas. Voy a pedirle al sheriff que suba al estrado. A lo mejor él puede arrojar alguna luz sobre lo que está pasando. Gordon, Eustace subió al podio y tomó la palabra. Bueno, no sabemos mucho más que vosotros. Unas 70 personas han desaparecido en el transcurso de las 2 últimas noches. Que sepamos, ojo, el ayudante Free y yo todavía no hemos preguntado por las granjas. ¿Y por qué no los estáis buscando? Gritó una voz. Eustace buscó el rostro del hombre entre la concurrencia. Porque estoy aquí hablando contigo, Gar. Ahora cierra el pico para que podamos avanzar. Una voz ladró desde la otra punta de la sala. Sí, cállate y déjalo hablar. Más gritos, voces ansiosas que se increpaban las unas a las otras. Eustace aguardó. Como iba diciendo, prosiguió por fin, no sabemos qué ha sido de esas personas. Todo indica que, por la razón que sea, se levantaron en mitad de la noche, salieron y ya no volvieron. Puede que alguien se los esté llevando, gritó Gar. Es posible que el secuestrador esté aquí mismo, en esta sala. El efecto de sus palabras se hizo notar al momento. Los presentes empezaron a mirar a sus vecinos. Un murmullo grave resonó por el auditorio. No habrá sido. No descartamos nada en esta etapa de la investigación, dijo Eustace, consciente de hasta qué punto sonaban huecas sus palabras, pero no nos parece probable. Estamos hablando de muchas personas. Puede que sea obra de más de un individuo. Gar, ¿por qué no subes aquí y moderas la reunión? Yo solo digo que lo que estás haciendo es asustar a la gente. No voy a permitir que cunda el pánico ni que la gente empiece a sospechar de sus vecinos. Por lo que sabemos, esas personas se han marchado por sus propios medios. Ahora cierra la boca si no quieres que te encierre. Una mujer de la primera fila se puso de pie. ¿Estás diciendo que mis hijos se escaparon? Uno tiene 6 años y el otro 7. No, no digo eso, Lena. Sencillamente, no poseemos más información más allá de la que os estoy dando. Lo mejor que podéis hacer ahora mismo es encerraros en vuestras casas hasta que todo esto se haya resuelto. ¿Y qué me dices de mi esposa? Eustace no alcanzaba a ver quién hablaba. ¿Me estás diciendo que se levantó y me abandonó? El alcalde, que dio un paso adelante para recuperar su puesto en el podio, alzó ambas manos. Creo que lo que el sheriff intenta expresar. No está expresando nada. Ya le has oído. No lo sabe. La sala al completo empezó a gritar otra vez. No había modo de reconducir la situación. Estaba fuera de control. Eustace buscó la mirada de Free desde el estrado. Este señaló la salida con la cabeza. Mientras el alcalde reanudaba sus golpes de mazo, Eustace bajó por detrás del escenario y se reunió con Free en la puerta. Los dos hombres se largaron a hurtadillas. Vaya, qué reunión más productiva, comentó Free. Me alegro de haber salido antes de que empezaran los disparos. Poca broma. Si no desentrañamos esto, el pueblo al completo se nos va a tirar encima. ¿Crees que siguen vivos? La verdad es que no. ¿Qué quieres hacer? Hacía un día cálido y brillante, el sol en lo más alto de un cielo inmaculado. Eustace recordaba un día semejante, primaveral en pleno verano, la tierra derramando su generosidad por doquier, los árboles repletos de verdes hojas, exuberantes y
olorosas. Un paseo junto al río, Sam encaramado a sus hombros, Nina a su lado, el día al completo como un maravilloso regalo. Y entonces aquel instante, inconfundible, en que el niño ya tiene bastante. Volver a casa para hacer la siesta, Nina llamando a Eustace por señas desde el umbral con su sonrisa especial, la que le reserva a él exclusivamente, y los dos entrando de puntillas en el dormitorio para hacer el amor al ritmo perezoso y callado de una tarde de verano. Siempre la misma broma. No entiendo qué haces besando a un tío tan feo. Pero lo hacía, lo besaba. El último de esos días. Para Eustace no habría más. Vamos a buscar a esas personas desaparecidas. 42. Apgar encontró a Peter donde estaba siempre, sentado a su mesa, detrás de un enorme montón de papeles. Tan solo hacía 2 días que Chase se había marchado y Peter ya se había quedado empantanado. ¿Tienes un momento? Que sea rápido. Apgar tomó asiento en la silla de enfrente. Salta a la vista que Chase te sacaba las castañas del fuego. No deberías haberlo dejado marchar tan fácilmente. ¿Qué quieres que te diga? Soy demasiado bueno. Apgar carraspeó. Tenemos un problema. Peter seguía rellenando un formulario. ¿Tú también te marchas? No creo que sea el mejor momento para eso. He recibido un mensaje de Rosenberg esta mañana. A lo largo de los últimos días, han visto varios camiones cisternas circulando por allí, pero ninguno ha llegado a Kerville. Peter levantó la cabeza. Lo que oyes. ¿Qué dice la refinería? Que todo marcha según lo previsto y bla, bla, bla. Y de repente, esta mañana, no dicen ni pío y no podemos contactar con ellos. Peter se retrepó en la silla. Dios bendito. He mandado a 2 hombres a la refinería a echar un vistazo, prosiguió Apgar. Pero creo que ya sé lo que encontraremos. Hay que reconocer que el tío tiene pelotas. ¿Y para qué diablos iba a querer Dank nuestro combustible? Apuesto a que no lo necesita. Quiere algo, como por ejemplo, yo qué sé, pero tenemos un problemón. Electricidad y Energía afirma que contamos con gasolina suficiente para 10 días, un poco más si la racionamos. Aunque pudiéramos recuperar la refinería, ni en broma vamos a tener combustible suficiente como para mantener las luces encendidas. La ciudad estará a oscuras en 10 días a lo sumo. Dank los tenía bien agarrados. Peter tuvo que reconocer, muy a su pesar, que se trataba de una jugada maestra, pero algo no encajaba. Así pues, nos envía un camión lleno de armas y munición y luego nos deja sin combustible. No tiene sentido. Puede que las armas las haya enviado otro. Era munición de búnker. Solo el tráfico posee ese material. Apgar se revolvió en la silla. Bueno, hay otro dato a tener en cuenta. Primero estalla la casa de Kassen. Luego corre la voz de que una de las chicas de Dank ha aparecido en la ciudad contando algo de un tiroteo. ¿Quieres decir que uno de sus hombres lo está desafiando? Podrían ser meros rumores. Y no sé cómo encaja todo, pero es una posibilidad a tener en cuenta. ¿Y dónde está ahora la mujer? Apgar parecía al borde de la risa. Vete a saber. Las armas y el petróleo guardaban algún tipo de relación. ¿Pero cuál? La maniobra no parecía cosa de Dank. Tomar como rehén a toda una ciudad no era propio de él, y ahora el ejército poseía un arsenal tan enorme como para tomar el istmo y acabar con su negocio. Sería un baño de sangre, el espigón era un embudo. Pero una vez que el polvo se hubiera posado, Dank Weathers aparecería en una cuneta con el cuerpo cosido a balazos o colgando de una cuerda. En ese caso, pensó Peter, supongamos que el asunto del petróleo es algo más que una estratagema. Supongamos que lo quieren para algo. ¿Qué sabemos de ese barco suyo? Preguntó. Apgar frunció el ceño. Poca cosa. Hace años que nadie lo ve, pero es muy grande. Eso dicen. ¿Crees que tiene algo que ver con esto? No sé qué pensar, pero se nos escapa algo. ¿Hemos repartido ya la munición? Aún no. Sigue en la armería. Hazlo. Y luego envía una patrulla a vigilar el istmo. ¿Cuánto falta para que Freeport envíe su informe? Un par de horas. Pasaban unos minutos de las 3 de la tarde. Aposta a hombres en el perímetro. Diles que se trata de un ejercicio de entrenamiento. Y envía a unos cuantos ingenieros al portalón. Lleva una década sin cerrarse. Apgar lo miró con recelo. La gente se dará cuenta. Es mejor prevenir que curar. Nosotros no sabemos de qué va todo esto, pero alguien lo sabe. ¿Y qué pasa con el istmo? Deberíamos urdir un plan cuanto antes. A mí no me mires. Trázalo. Apgar se levantó. Te lo traeré dentro de 1 hora. ¿Tan pronto? Únicamente hay un camino de entrada. No hay mucho que decir. Se volvió hacia la puerta. Todo esto es una enorme guarrada, pero puede que sea la oportunidad que estábamos esperando. Es una forma de mirarlo. Me alegro de que no sea Chase el que está sentado en esa silla. Dejó a Peter a solas. La conversación no había durado más de 5 minutos, pero el montón de papeles de su mesa le parecía ya absolutamente trivial. Hizo girar el
asiento para mirar por la ventana. El día había amanecido despejado, pero ahora el tiempo estaba cambiando. Unas nubes bajas planeaban sobre la ciudad, una densa masa gris. Una ráfaga de viento dobló las copas de los árboles. Al momento, un relámpago iluminó el cielo. Con el retumbar del trueno, las primeras gotas de lluvia, lentas y pesadas, golpearon el cristal. Michael, pensó Peter, ¿qué diablos estás tramando? 43. Anthony Carter, duodécimo de los dos, acababa de apagar la segadora cuando miró hacia el patio y advirtió que él te había llegado. ¿Tan pronto? ¿Cómo era posible que ya fuera mediodía? Alzó la vista al firmamento, el opresivo cielo que cubría Houston en verano, pálido y desvaído. Se quitó el pañuelo y luego el sombrero para enjugarse el sudor de la frente. Una taza de té le vendría de maravilla. La señora Wood lo sabía, aunque, por supuesto, no era la señora Wood la que lo traía. Carter no sabía quién lo hacía. El mismo que dejaba los planteles de flores y las bolsas de mantillo en la puerta, que le arreglaba las herramientas cuando se rompían, que hacía correr el tiempo del modo que lo hacía en ese lugar, cada día una estación, cada estación un año. Llevó la segadora al cobertizo, la limpió y se encaminó al patio. Amy trabajaba en el otro lado del césped. Había algo rojizo allí que siempre precisaba ser podado, en el centro de los parterres a los que la señora Wood siempre añadía un toque de color estival. Aquel día eran 3 planteles de cosmos, esas flores de color rosa con las que a la señorita Halley le gustaba adornarse el cabello. El té ya está servido, anunció Carter. Amy alzó la vista. Llevaba una pañoleta alrededor del cuello, las manos sucias de tierra y también la cara, allí donde se había secado el sudor. Empieza tú. Se golpeó la cara para matar un mosquito. Antes quiero plantar esto. Carter se sentó y dio un sorbo a su té. Perfecto, como de costumbre, dulce pero no demasiado, y el hielo emitía un agradable tintineo contra el cristal. Por detrás de él, procedente de la casa, sonaban las notas flotantes del alegre bullicio infantil. A veces jugaban a las Barbies o a los disfraces. En ocasiones miraban la tele. Carter oía las mismas películas una y otra vez. Una era Shrek y otra La princesa prometida, y Carter las compadeció, a la señorita Halley y a su hermana, siempre solas y encerradas en casa, esperando el regreso de su madre. Sin embargo, cuando Carter echaba un vistazo a través de la ventana, nunca había nadie allí. El interior y el exterior de la casa eran 2 regiones distintas, y las estancias estaban desiertas. No había ni un solo mueble para atestiguar que estaba habitada. Había dedicado algún tiempo a meditar la cuestión. Se preguntaba muchas cosas, como, por ejemplo, dónde estaban exactamente. Acabó por concluir que se trataba de una especie de sala de espera, como cuando vas al médico. Matas el tiempo, hojeando una revista quizá, y cuando te llega el turno una voz te llama por tu nombre y pasas al siguiente estadio, sea cual sea. Amy llamaba al jardín el mundo detrás del mundo, y a Carter le parecía una buena definición. El día había pasado en un abrir y cerrar de ojos, pensó. Pronto tendría que volver al trabajo. Había que reparar un aspersor, retirar las hojas de la piscina y acabar de podar el césped. A Carter le gustaba cuidar el jardín para cuando regresara la señora Wood. Señor Carter, qué bonito está el jardín. Es usted un sol. No sé cómo me las arreglaba antes sin usted. A Carter le gustaba imaginar la conversación que mantendrían cuando llegara ese día. Charlarían por los codos, como solían, sentados en el patio igual que harían un par de amigos. De momento Carter se conformaría con descansar un rato hasta que bajara el sol. Se desabrochó las botas y cerró los ojos. El jardín ofrecía un espacio ideal para pensar y eso fue lo que hizo. Recordó el día que Volgast se acercó a él en Terrell, que era el pasillo de la muerte, y luego un viaje en camioneta con un frío de 1000 demonios y montañas nevadas por doquier, y a los médicos pegándole un tiro. Experimentó unas náuseas espantosas, pero eso no fue lo peor. Lo peor fueron las voces de su cabeza. Soy Babcock, soy Morrison, soy Chávez Pafs Toro Winston Sosa Eccles Lambert Martínez Reinhardt. Vio imágenes también, estampas horribles, personas muriendo y cosas por el estilo, como si estuviera soñando un sueño ajeno. Cuando era pequeño, estuvo una temporada yendo al colegio. Un día les tocó leer un libro del señor William Shakespeare, aunque el propio Carter no pudo leer gran cosa, porque las palabras del libro parecían algo pasado por una trituradora, así de confusas le resultaban. Pero la maestra, la señora Coy, una señora blanca muy guapa que decoraba las paredes del aula con carteles de animales y de escaladores, y lemas al estilo de "Tú puedes alcanzar las estrellas" y "Sonríe y el mundo te sonreirá", puso la película en clase. A Carter le gustó, porque los personajes luchaban con espadas y se vestían de piratas, y la señora Coe explicó que el protagonista, un tal Hamlet que además era príncipe, se estaba volviendo loco porque habían envenenado a su padre vertiéndole veneno por el oído. En la historia pasaban más cosas, pero Carter recordaba esa parte porque a eso le recordaban las voces. A veneno vertido por el oído. Las cosas prosiguieron de esa guisa durante un tiempo. Carter no estaba seguro de cuánto. Los otros seguían susurrando, diciendo muchas cosas, cosas desagradables, pero sobre todo repetían sus nombres una y otra vez, como si nunca tuvieran bastante. Pero un día guardaron silencio como el aire que cesa antes de una tormenta y fue entonces cuando Carter lo oyó. A cero. Hablar de oír no sería del todo
apropiado. Zero te obligaba a pensar con su propia mente. Zero se coló en la cabeza de Carter, que se sintió como si hubiera dado un paso en falso y hubiera caído por un hueco negro como la boca de un lobo y hubiera ido a parar a una estación de tren. Las personas corrían de acá para allá envueltas en sus abrigos y la megafonía anunciaba los números de las vías y el origen de cada tren. New Haven, Larchmont, Katona, New Rochelle. Carter no sabía qué lugares eran esos. Hacía frío. El suelo estaba mojado de restos de nieve derretidos. Se encontraba plantado delante del kiosco, el del reloj de 4 esferas. Esperaba a alguien importante. Llegó un tren y luego otro. ¿Dónde estaba ella? ¿Le había pasado algo? ¿Por qué no había llamado? ¿Por qué no cogía el teléfono? Un tren detrás de otro, el embargado por la ansiedad. Y luego, cuando los últimos pasajeros se alejaron a paso vivo, sus esperanzas lo abandonaron con la mayor crueldad. Tenía el corazón roto en 1000 pedazos y sin embargo no podía moverse. Las manillas del reloj se burlaban de él con cada desplazamiento. Dijo que estaría aquí, donde está, cuánto me gustaría rodearla con los brazos. Liz, eres lo único que me ha importado nunca. Deja que sea yo el que te abrace cuando dejes este mundo. Tras eso, Carter había enloquecido. Se sintió como en mitad de un sueño en el que se veía a sí mismo llevando a cabo las mayores atrocidades sin poderse contener. Devoraba personas, las rompía en pedazos. A algunas no las mataba sino que se limitaba a paladearlas, sin ton ni son. Lo hacía únicamente porque Zero así lo quería. Recordaba a la pareja del coche. Viajaban a alguna parte, a toda prisa, y Carter había caído sobre ellos desde los árboles. Deja en paz a esas personas, se decía Carter, que te han hecho, pero su parte hambrienta no escuchaba. Hacía lo que se le antojaba, y solo se le antojaba matar. Aterrizó en el capó con fuerza y dejó que lo vieran bien, sus dientes, sus garras y lo que se disponía a hacer. Eran jóvenes. Un hombre al volante y una mujer a su lado que era su esposa, adivinó Carter. Ella llevaba el pelo corto, rubio, y tenía los ojos abiertos como platos, clavados en él. El coche empezó a dar bandazos. Patinaban de acá para allá. El hombre gritaba, hostia, y la madre que me parió, pero la mujer apenas sí reaccionó. Sus ojos traspasaron a Carter, el rostro tan inexpresivo como una hoja en blanco, como si su cerebro fuera incapaz de procesar la imagen del monstruo que tenía delante, y esa mirada detuvo a Carter en seco, y entonces reparó en el arma, una pistola grande y brillante con un cañón en el que cabía un dedo, que el hombre trataba de apuntar hacia él por encima del volante. No me apuntes con eso, pensó una parte de él, la que seguía siendo Carter, nunca apuntes a nadie con una pistola, Anthony. Y quizá fuera el recuerdo de la voz de su madre o tal vez los bandazos del coche, que viraba en arcos más y más amplios, como un niño que se columpia cada vez más arriba, más deprisa, pero por un segundo Carter se quedó helado y, cuando el coche empezaba a despegarse del suelo, el arma soltó una explosión de luz y ruido y Carter notó un pinchazo en el hombro, apenas más doloroso que el picotazo de una abeja, y antes de que supiera lo que había pasado estaba rodando por la calzada. Se levantó a tiempo de ver cómo el coche se precipitaba de lado, dio un giro de 360 grados y se estrelló sobre el techo en medio de una explosión de cristal y el chirrido del metal que se rompe. El vehículo daba vueltas de campana por el asfalto una y otra vez, dejando una estela de fragmentos brillantes a su paso, hasta que cayó una última vez sobre el capó y se detuvo. Se hizo el silencio. Estaban en mitad del campo, a muchos kilómetros de cualquier población. Los restos del accidente cubrían la calzada como una estela ancha y brillante. Carter notó el tufo de la gasolina y algo caliente y acre, como plástico derretido. Supo que debería estar sintiendo algo, pero no sabía qué. Los pensamientos se agolpaban en su mente sin orden ni concierto, como fotogramas de una película que se sentía incapaz de recomponer. Correteó hacia el coche y se agachó a mirar. Los dos viajeros colgaban boca abajo del cinturón de seguridad, con las barrigas aplastadas contra el salpicadero. El hombre había muerto con la cabeza aplastada por un gran trozo de metal, pero la mujer estaba viva. Miraba al frente con ojos desorbitados y cubierta de sangre, el rostro y la camisa, las manos y el pelo, los labios, la lengua y los dientes. Una columna de humo negro brotaba por debajo del salpicadero. Un cristal crujió cuando Carter lo pisó y el rostro de la mujer se volvió hacia él, despacio, sin mover el cuerpo, como buscando el origen del ruido. ¿Hay alguien ahí? Burbujas de sangre manaban de sus labios a medida que articulaba las palabras. Por favor, ¿hay alguien ahí? Lo miraba a los ojos. Fue entonces cuando Carter comprendió que no veía. La mujer era ciega. Las llamas aparecieron con un fragor suave para lamer la parte inferior del salpicadero. Dios mío, gimió ella. Te oigo respirar. Por el amor de Dios, por favor, contesta. Algo le estaba sucediendo a Carter, algo extraño. Igual que si los ojos ciegos de la mujer fueran un espejo y se viera a sí mismo en ellos. No al monstruo en el que lo habían convertido, sino al hombre que fuera. Como si lo estuvieran despertando y recordándole quién era. Quiso responder. Estoy aquí, intentó decir. No estás sola. Siento mucho lo que he hecho. Pero su boca se negaba a articular las palabras. Las llamas se esparcían. La cabina se llenaba de humo. Dios mío, me estoy quemando. Por favor. Oh, Dios. Oh, Dios. Los brazos de la mujer lo buscaban.
No lo buscaban, comprendió. Le pedían ayuda. Sus manos aferraban algo. Una violenta convulsión agitó su cuerpo. Se estaba ahogando con la sangre que le emanaba de la boca. Abrió los dedos y el objeto cayó al suelo. Un chupete. El niño estaba en el asiento trasero, boca abajo, todavía atado a su silla. El coche estallaría en cualquier momento. Carter se agachó y se coló por el parabrisas trasero. El bebé se había despertado y estaba llorando. La sillita no cabía. Tendría que desabrochar el arnés. Soltó la hebilla, retiró las correas de los hombros y al momento el suave peso del lloroso bebé inundó sus brazos. Una niña enfundada en un pijama rosa. Sosteniéndola con fuerza contra el pecho, Carter salió del coche y echó a correr. No recordaba nada más. El episodio concluía en ese punto. Nunca supo que había sido de la niña. Hughes de Anthony Carter, 12º de los 12, apenas había dado 3 pasos cuando las llamas alcanzaron su objetivo. La gasolina del depósito prendió y el coche estalló en pedazos. No volvió a matar a nadie. Se alimentó, eso sí, de ratas, comadrejas, mapaches, algún que otro perro, aunque le inspiraban una gran compasión. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el silencio se apoderara del mundo, y ya no había tanta gente por ahí para tentarlo. Y cierto día, al cabo de mucho tiempo, se percató de que ya no quedaba nadie. Le cerró el paso a Cero, se lo cerró a todos ellos. Carter no quería tomar parte en lo que tramaban. Erigió un muro en su mente, dejando a Cero y a los demás al otro lado. Y si bien el muro era fino y Carter los oía si quería, jamás respondió. En aquella época se sintió muy solo. Vio inundarse su ciudad. Se refugió en un edificio, el One Allen Center, porque era alto y por la noche podía subir al tejado donde se sentía más cerca de las estrellas, que le hacían compañía. Con el paso de los años, el nivel de las aguas creció alrededor de los edificios y entonces, una noche, un fortísimo viento azotó la ciudad. Carter había conocido un par de huracanes en sus tiempos, pero esa tormenta no se parecía a nada que hubiera visto anteriormente. El rascacielos se tambaleaba como un borracho. Las paredes se agrietaban, los cristales estallaban, todo rugía a su alrededor. Se preguntó si habría llegado el fin del mundo, si Dios se habría hartado de todo aquello. Conforme las aguas crecían, el edificio se mecía y los cielos aullaban. Carter se puso a rezar. Le dijo a Dios que se lo llevara, si tal era su deseo, pidiendo perdón una y otra vez por sus pecados, y si acaso había un lugar mejor. Ya sabía que no merecía la entrada, pero esperaba tener la oportunidad de verlo, suponiendo que Dios pudiera perdonarlo, cosa que no creía. Y entonces oyó un fragor, un estrépito terrorífico, desgarrador, inhumano, como si se hubieran abierto las puertas del infierno y el grito de millones de almas se fundiera con el aullido del viento. Una silueta negra surgió de entre la negrura, creció, y cuando un relámpago la iluminó y Carter comprendió lo que estaba viendo, no se lo pudo creer. Un barco, en el centro de Houston, flotaba directamente hacia él, arrastrando su enorme quilla calle abajo, derribando las torres del Allen Center como si los edificios fueran bolos y el barco la bola de Dios. Carter se arrodilló y se cubrió la cabeza, preparado para el impacto. Nada sucedió. Súbitamente, se hizo el silencio. Incluso el viento había dejado de soplar. Carter se preguntó cómo era posible que el viento, tan furioso hacía solo un instante, hubiera cesado de repente. Se levantó y miró por la ventana. El cielo asomaba en lo alto como una claraboya entre las nubes. El ojo, pensó Carter, se trataba de eso, estaba en el ojo de la tormenta. Miró hacia abajo. El barco se había detenido contra la pared de la torre, aparcado como un taxi junto al bordillo. Descendió por la pared del edificio. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que la tormenta volviera. Únicamente sabía que la aparición del barco representaba algún tipo de mensaje. Al cabo de un rato se encontraba en las entrañas del navío un laberinto de pasajes y tuberías. Pese a todo, no se sentía perdido. Tenía la sensación de que una presencia invisible dictaba sus actos. Una capa de grasienta agua de mar le lamía los pies. Dobló en un sentido y luego en otro, guiado por la misteriosa manifestación. Vio una puerta al final de un pasillo, de acero macizo, como la puerta de una caja fuerte. T1 indicaba un cartel. Tanque número 1. El agua te protegerá, Anthony. Dio un respingo. ¿Quién le hablaba? La voz parecía proceder de todas partes al mismo tiempo, del aire que respiraba, del agua que le empapaba los pies, del metal del barco. Lo envolvía como un manto de suavidad. Aquí no te encontrará. Quédate aquí sano y salvo y ella acudirá a ti. Fue entonces cuando notó su presencia. Amy. Ella no era siniestra como los demás. Su alma transpiraba luz. Un gran sollozo agitó su cuerpo. La sensación de soledad lo estaba abandonando. Se despegó de su espíritu como un velo y lo que destapó fue otro tipo de dolor. Un pesar hermoso y sagrado por el mundo y todas sus desgracias. Ahora tenía aferrado el volante que abría la puerta. Despacio, lo hizo girar. En el exterior, al otro lado de los costados del barco, el viento volvía a aullar. La lluvia se desató, el cielo se cubrió, los mares azotaron las calles de la ciudad anegada. Entra, Anthony. La puerta se abrió. Carter cruzó el umbral. Su cuerpo se encontraba en el barco, en el Chevron Mariner, pero Carter ya no estaba allí. Caía, y cuando la caída cesó, supo sin más dónde se hallaba, antes incluso de
de abrir los ojos, porque notó el aroma de las flores. Carter se percató de que no se había terminado el té. Amy ya había plantado los cosmos y ahora se estaba ocupando de los parterres. Carter pensó en decirle que descansara un momento, que él arrancaría las malas hierbas en un rato, pero sabía que ella se negaría. Cuando había trabajo que hacer, lo hacía. La espera la consumía, no solo por todo aquello que tendría que afrontar, sino también por lo mucho que había sacrificado. Ella nunca se quejaba, no era su estilo, pero Carter lo notaba. Sabía lo que significa amar a una persona y perderla en esta vida, porque cero volvería. Eso estaba claro. Carter conocía a aquel hombre, sabía que no descansaría hasta que el mundo al completo fuera un reflejo de su dolor. Y pese a todo, Carter lo compadecía, no podía evitarlo. Él mismo había pisado esa estación. En parte tenía razón. El problema era su modo de expresarlo. Carter se levantó de la silla, se caló el sombrero y se acercó a Amy, que seguía arrodillada sobre la tierra. ¿Has dormido bien?, le preguntó ella, alzando la vista. ¿Me he dormido? Ella arrojó una mala hierba al montón. Deberías haber oído tus ronquidos. Vaya, Carter no se había dado cuenta. Aunque, bien pensado, puede que hubiera cerrado los ojos un momento. Amy se apoyó sobre los talones y abrió los brazos con un gesto que abarcaba los parterres recién plantados. ¿Qué te parece? Él retrocedió un paso para mirar. Todo estaba impecable. Esos cosmos son muy bonitos. A la señora Good le gustarán. Y también a la señorita Halley. Hay que regarlos. Yo me ocuparé. Usted debería descansar un rato a la sombra. El té sigue ahí, si le apetece. Carter estaba prendiendo la manguera al grifo que había junto a la verja cuando oyó la suave presión de los neumáticos contra el asfalto y vio el Denali bajando por la calle. El coche paró un momento en la esquina y luego se aproximó despacio. Carter distinguió apenas el rostro de la señora Wood a través de la ventanilla ahumada. El coche circuló muy lentamente por delante de la casa, sin moverse apenas pero también sin detenerse, igual que haría un fantasma. A continuación aceleró y se alejó. Amy se plantó a su lado. Antes he oído a las niñas jugando. Ella también miraba calle abajo, por donde el Denali había desaparecido. Usa esto. Amy sostenía una lanza para la manguera. Carter fue incapaz de relacionarla con nada, pero era para los cosmos. Claro. ¿Te encuentras bien?, le preguntó ella. Carter se encogió de hombros. Encajó la lanza en el extremo de la manguera y abrió el grifo. Amy regresó al patio mientras Carter arrastraba la manguera hacia los parterres y empezaba a regarlos. No serviría de mucho, ya lo sabía. El otoño estaba al caer. Las hojas se mustiarían y caerían, el jardín se apagaría, el viento soplaría frío, el hielo quemaría las briznas de hierba y el cuerpo de la señora Wood asomaría. Todo tiene un final. Pese a todo, Carter siguió regando, pasando la lanza sobre las flores, una y otra vez, pues creía de corazón que hasta los más mínimos detalles cuentan. 44. Llovió a mares durante todo el día. La familia al completo estaba ansiosa, atrapada en el interior de la casa. Caleb notaba que la paciencia de Pim con su hermana se estaba agotando y adivinó que se avecinaba una bronca. Unos días atrás, no le habría importado ese giro de los acontecimientos, aunque solo fuera para quitársela de encima. El ocaso se aproximaba cuando el cielo se despejó por fin. Los rayos bajos de un sol radiante bañaron los campos, empapados y relucientes a la luz vespertina. Caleb buscó hormigas con la vista en los alrededores de la casa. Como no vio ninguna, declaró que podían salir a disfrutar de lo que restaba del día. De los montículos, únicamente quedaban grandes oquedades ovaladas en el barro, apenas discernibles de la tierra circundante. Tranquilízate, se dijo. El aislamiento te está pasando factura, nada más. Kate y Pim vigilaban a los niños, que se dedicaron a hacer pasteles de barro. Mientras tanto, Caleb fue a echar un vistazo a los caballos. Había construido un tejadillo en el extremo más alejado del cercado para que se refugiaran de la lluvia, y fue allí donde los encontró. Hansen parecía en buen estado, pero Jeff respiraba con dificultad y mostraba el blanco de los ojos. No apoyaba el casco trasero izquierdo en el suelo. El caballo le dejó doblarle la pata el tiempo suficiente para que Caleb viera una pequeña herida en la zona central del casco. Tenía clavado algo alargado, agudo. Se encaminó al tejadillo y volvió con un ronzal, unos alicates y una cuerda. Estaba colocándole el ronzal a Jeff cuando vio a Kate caminando hacia él. Parece alicaído. Se ha clavado una astilla en el casco. ¿Necesitas ayuda? Caleb podía hacerlo solo, pero, ya que ella se ofrecía, juzgó preferible alentar su interés en ayudar. La cuerda debería bastar para sujetarlo. Tú agárralo por el ronzal por si acaso. Kate aferró la correa cerca de la boca del caballo. Parece enfermo. ¿Es normal que respire así? Caleb estaba acuclillado junto a las patas traseras del animal. Tú eres médico. Dímelo tú. Levantó el casco del caballo. Con la otra mano, acercó las tenazas a la herida. La astilla apenas se asomaba de la pezuña. Cuando las puntas de las tenazas se unieron, el animal se echó hacia atrás relinchando y sacudiendo la cabeza con fuerza. Sujétalo con fuerza, maldita sea. Ya lo intento. Es un caballo, Kate. Demuéstrale quién manda. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le atice un puñetazo? Jeff no estaba por la labor. Caleb se marchó y regresó al momento con una cadena de 2 centímetros de grosor, que pasó por la parte superior del cabello
cabestro y luego por encima del hocico del animal. Tensó la cadena sobre la mandíbula de Jeb y le tendió los extremos a Kate. Sujeta esto, le indicó, y no seas amable. A Jeb no le hizo ninguna gracia la maniobra, pero la cadena funcionó. Atrapada entre las puntas de las tenazas, la astilla en cuestión salió despacio. Caleb la levantó hacia la luz para verla mejor. De unos 5 centímetros de largo, era de un material rígido, casi translúcido, como el hueso de un pájaro. Alguna clase de espina, supongo, dijo. El caballo se había tranquilizado, pero todavía respiraba agitadamente. Hilos de baba le colgaban de las comisuras de la boca. Tenía el cuello y los flancos brillantes de sudor. Caleb lavó el casco con agua de un cubo y aplicó yodo a la herida. Hansen merodeaba cerca del refugio, observándolos con recelo. Mientras Kate sostenía el cabestro, Caleb protegió el casco con un calcetín de cuero y lo aseguró con bramante. De momento, no podía hacer mucho más. Dejaría al animal atado durante la noche y volvería a examinarlo al día siguiente. Gracias por la ayuda. Los dos estaban de pie en la puerta del cobertizo. El día estaba a punto de morir. Mira, dijo Kate por fin, ya sé que no he sido una compañía demasiado agradable últimamente. No pasa nada, olvídalo. Todo el mundo lo comprende. No hace falta que te muestres tan amable, Caleb. Nos conocemos demasiado bien. El hombre no respondió. Bill era un idiota. Vale, ya lo he entendido. Kate, no tenemos que hablar de eso. No parecía enfadada, únicamente resignada. Yo solo digo que ya sé lo que pensáis todos, y no os equivocáis. La gente no sabe ni la mitad, de hecho. ¿Y entonces, por qué te casaste con él? Caleb se sorprendió de su propia reacción. La pregunta le había salido del corazón. Perdona, no quería ser tan directo. No, sí lo entiendo. Créeme, yo misma me lo pregunto a menudo. Guardó silencio un instante. A continuación se animó una pizca. ¿Sabías que cuando éramos niñas Pim y yo nos peleábamos por ti? Las dos queríamos casarnos contigo. Nos zurrábamos de lo lindo con tortas y tirones de pelo. Bromeas. Va en serio. Me extraña que nunca acabáramos en el hospital. Una vez le robé el diario. Yo debía de tener 13 años. Dios mío, era un mal bicho. Pim hablaba de ti, de lo guapo que eras. Y listo. Escribía tu nombre dentro de un corazón. ¡Qué asco! A Caleb le hizo gracia la reacción de Kate. ¿Y qué pasó? ¿Tú qué crees? Ella era mayor. No luchábamos en igualdad de condiciones. ¿Qué digamos? Kate sacudió la cabeza y luego lanzó una carcajada. Pero mira qué cara pones. Estás encantado. Era verdad, estaba encantado. Es una historia divertida. Yo nunca me di cuenta. Y no te hagas ilusiones, chaval. No me voy a tirar a tus brazos. Caleb sonrió. ¡Qué alivio! Además, sería un tanto incestuoso. Se estremeció. ¿En serio? ¡Guau! La noche había caído sobre los campos. Caleb comprendió lo que había echado en falta todo ese tiempo. La amistad de Kate. De niños, estaban tan unidos como dos hermanos. Pero la vida había seguido su curso. El ejército, los estudios de medicina de Kate, Billy, Pim, Theo y las niñas y todos sus planes, y se habían distanciado sin darse cuenta. Hacía años que no hablaban como estaban charlando ahora. Pero no he respondido a tu pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me casé con Bill? La respuesta es muy sencilla. Me casé con él porque lo amaba. No se me ocurre ni una sola razón que explique por qué, pero una no escoge esas cosas. Era un hombre dulce, alegre, inútil y era mío. Guardó silencio. Luego dijo, no he salido para ayudarte con los caballos, ¿sabes? Ah, no. He venido a preguntarte por qué estás tan nervioso. No creo que Pim lo haya notado, pero lo hará. Caleb se sintió descubierto. No creo que sea nada. Te conozco, Caleb. Sí que es algo. Y tengo que pensar en mis hijas. ¿Estamos en apuros? El hombre no quería responder, pero Kate lo tenía contra las cuerdas. No estoy seguro. Es posible. Un agudo gemido en el cercado lo arrancó de sus pensamientos. Oyeron un trompazo y, a continuación, una serie de golpes fuertes, rítmicos. ¿Qué demonios es eso?, exclamó Kate. Caleb tomó una linterna del cobertizo y corrió por el prado. Jeb yacía de lado, agitando la cabeza con violencia. Sus patas traseras golpeaban la pared del refugio con movimientos espasmódicos. ¿Qué le pasa?, preguntó Kate. El animal estaba agonizando. Defecó y luego orinó. 3 convulsiones sacudieron su cuerpo, seguidas de un brutal espasmo final que prestó rigidez a todo su cuerpo. Mantuvo esa postura durante varios segundos, como presa de una descarga eléctrica. Luego soltó el aire de golpe y se quedó inmóvil. Caleb se arrodilló junto a su cadáver y enfocó la testuz del animal con el haz de la linterna. Una espuma burbujeante, teñida de sangre, surgía de su boca. Un ojo oscuro miraba hacia arriba, brillante al reflejo de la luz. Caleb, ¿por qué llevas un arma en la mano? El hombre bajó la vista. La llevaba. Era el revólver de George, el enorme 357 que guardaba en el cobertizo. Debía de haberlo agarrado al sacar la linterna. Un acto tan reflejo que ni siquiera había sido consciente de llevarlo a cabo. También lo había amartillado. Tienes que decirme lo que está pasando, insistió Kate. Caleb liberó el percutor y dio media vuelta sobre los talones para mirar la casa. Las ventanas titilaban con la luz de las velas. Pim estaría preparando la cena, las niñas jugando en el suelo o mirando
libros, el pequeño Theo protestando en la trona. O puede que no, puede que el niño ya estuviera dormido. A veces lo hacía, se quedaba frito a la hora de la cena y despertaba horas más tarde aullando de hambre. Contéstame, Caleb. El hombre se levantó, se guardó la pistola en la cintura de los pantalones y se extrajo los faldones de la camisa para esconderla. Hansen estaba plantado al borde de la zona iluminada, con la cabeza gacha como alguien que llora la pérdida de un amigo. Pobrecito, pensó Caleb. Parecía saber que le tocaría a él arrastrar el cuerpo muerto de su único amigo por el prado, hasta una zona de tierra yerma donde, por la mañana, Caleb usaría la gasolina que le quedaba para incinerarlo. 45. Hacia última hora de la tarde, Eustace y Free habían visitado casi todas las granjas de las afueras más remotas. Muebles volcados, camas deshechas, pistolas y rifles tirados donde habían caído un par de disparos a lo sumo. Y ni un alma. Pasaban de las 6 cuando terminaron de examinar la última, un cuchitril situado a 6,5 kilómetros del pueblo, río abajo, cerca de una vieja planta de etanol ADM. La casa era minúscula, de una sola estancia, la estructura ensamblada a base de viejos maderos y tejas de asfalto podridas. Eustace no sabía quién había vivido allí, supuso que nunca lo sabría. A Eustace le dolía horrores la pierna mala. Tenían el tiempo justo para llegar al pueblo antes de que oscureciera. Montaron y pusieron rumbo al norte, pero apenas habían avanzado 100 metros cuando Eustace se detuvo. Echemos un vistazo a esa fábrica. Nos quedan unos 10 minutos de luz, gordo. ¿Quieres volver con las manos vacías? Ya has oído a esa gente. Free lo meditó un momento. Démonos prisa. Cabalgaron hacia el complejo. La planta constaba de 3 edificios alargados de 2 plantas dispuestos en forma de U y una cuarta construcción, mucho más grande que las demás, que cerraba el recuadro. Un barracón de cemento sin ventanas conectado a los contenedores de grano mediante un laberinto de cañerías y rampas. Esqueletos de vehículos oxidados y otras maquinarias asomaban entre los yerbajos. Reinaba un ambiente frío y pesado. Los pájaros revoloteaban por las ventanas sin cristales. Las 3 estructuras pequeñas eran poco más que ruinas, los tejados desplomados tiempo atrás, pero el cuarto seguía más o menos intacto. Ese era el que le interesaba a Eustace. Si alguien se propusiera esconder a un par de centenares de personas, escogería un sitio parecido. Llevas una linterna de cuerda en la alforja, ¿verdad?, preguntó Eustace. Free la sacó. Eustace hizo girar la llave hasta que la bombilla empezó a brillar. La luz no dura más de 3 minutos, le advirtió Free. ¿Crees que están ahí dentro? Eustace estaba comprobando su arma. Cerró el tambor y volvió a enfundársela, pero no pasó la correa. Free hizo lo propio. Enseguida lo averiguaremos, supongo. Una de las compuertas de carga y descarga estaba entreabierta. Desmontaron y se agacharon para cruzarla. El hedor los golpeó como una bofetada. Esto responde a tu pregunta, ¿no?, dijo Eustace. Hostia, qué peste. Fae se tapaba la nariz. ¿De verdad tenemos que echar un vistazo? Aguanta. En serio, creo que voy a potar. Eustace dio unas vueltas más a la manija de la linterna. Un pasillo flanqueado de taquillas conducía a la zona de trabajo principal del edificio. El pestazo se tornaba más intenso con cada paso que avanzaban. Eustace había presenciado horrores en sus tiempos, pero estaba seguro de que estaba a punto de ver algo peor. Llegaron al final del pasillo, rematado por un par de puertas batientes. Creo que es el momento perfecto para pedir un aumento de sueldo, susurró Free. Eustace sacó la pistola. ¿Listo? ¿Me tomas el pelo? Cruzaron las puertas. Los sentidos de Eustace captaron varias cosas prácticamente a la vez. La primera fue el hedor, una miasma de podredumbre tan repugnante que Eustace habría vomitado allí mismo el almuerzo si se hubiera molestado en comer. A eso se le sumó un sonido, una vibración profunda que agitaba el aire como el zumbido de un motor. En el centro de la estancia había una masa vasta y oscura cuyos bordes parecían hallarse en movimiento. En cuanto Eustace avanzó un paso, una explosión de moscas se elevó de los cadáveres. Eran cuerpos de perros. Eustace oyó gritar a Free al mismo tiempo que alzaba la pistola, pero no pudo hacer nada más antes de que un gran peso se abatiera sobre él y lo derribase contra el suelo. Todas esas personas desaparecidas. Debería haberlo imaginado. Intentó alejarse a rastras, pero algo horrible estaba sucediendo en sus entrañas. Una especie de remolino, de modo que este era el fin. Buscó su pistola para dispararse a sí mismo, pero halló la funda vacía. Claro, y entonces notó que sus manos se tornaban torpes y pesadas, seguidas del resto de su cuerpo. Eustace se estaba hundiendo. El remolino era un torbellino en su cabeza que lo absorbía hacia el centro, cada vez más adentro. Nina, Simon, amados míos, prometo que nunca os olvidaré. Y, sin embargo, los olvidó al instante.